Buenas noches, bienvenidos a Tribuna de la Historia. El tema que vamos a someter a la consideración de ustedes en esta noche es la Operación Mosquetero. Es una, no diría que olvidada, pero sí oscura guerra que se desarrolló, comenzó el 26 de octubre de 29 de octubre de 1956 y que tuvo como escenario Suez. Una guerra donde probablemente Europa no quedó en muy buen lugar, una guerra que estaría muy de actualidad en el día de hoy porque en definitiva allí como escenario, allí en el eje del conflicto, en el centro, estaba una de las grandes rutas del comercio mundial como el Canal de Suez. En definitiva había unos campos de petróleo y también había un tercer mundo que se estaba debatiendo entre estas grandes potencias. Esto es lo que vamos a tratar esta noche con ilustres invitados. Don José María de Adeilza, que como embajador vivió muy de cerca y conoció a los protagonistas de aquel drama, de aquellos días, y nos puede dar opiniones, incluso yo me atrevería a decir que inéditas, sobre muchos de los aspectos que todavía permanecen oscuros. Don Pedro García Trelles, que es diplomático y adjunto al presidente de UCD en Madrid, que además yo me atrevería a decir que es poeta, porque quizá lo tenga un poco en el secreto, pero probablemente nos pueda dar una visión diferente de estas jornadas que vamos a contemplar en el coloquio. Don Roberto Mesa, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y un experto en todos los temas tercermundistas, como ha demostrado muchas veces en que hemos tenido el honor de contar con él en el programa. Y don Manuel Blanco Tobío, periodista y escritor que desde su mirador privilegiado de Washington pudo contemplar y seguir muy de cerca los acontecimientos que estaba viviendo el mundo, que no sabía si estaba abocado a una guerra, a tercera guerra mundial en aquel entonces, y que en unas extraordinarias crónicas nos las hacía llegar entonces a los españoles, cuando empezábamos a leer, aunque no fuera mucho. Vamos a entrar, como siempre, en el coloquio previas unas imágenes de cine que les vamos a ofrecer ahora. Sin duda los años más agitados de la Guerra Fría, a la que parece que el mundo está volviendo, fueron 1948, que trajo el golpe de Estado de Praga, la ruptura de Yugoslavia con el bloque soviético y la victoria de los ejércitos de Mao sobre los de Chiang Kai-shek, y 1956, que trajo la crisis del Canal de Suez, la insurrección de Hungría y una guerra relámpago contra Egipto llevada por Gran Bretaña, Francia e Israel. Esta guerra, iniciada el día 29 de octubre de 1956, fue para los agresores una fulgurante victoria militar y una catástrofe política, sobre todo para franceses y británicos, ya que para Israel se trató de un conflicto árabe-israelí más, el segundo al que habían de seguir otros dos con el paso del tiempo. Para Francia y Gran Bretaña, aquella guerra relámpago ganada y perdida en unos pocos días, ganada sobre el terreno en Suez por Said y el Sinaí y perdida en la herradura del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, ha pasado a la historia como la última aventura imperial de dos grandes potencias. Fue una campaña alegre, como una reconstrucción para una película de Belle Époque colonial, con guión de Rudyard Kipling, muy en el estilo, aunque no en el desenlace, de las campañas coloniales del siglo pasado, cuando estaba en uso la gunboat diplomacy, la diplomacia de la cañonera. Pero el mundo, en aquel octubre de 1956, no estaba ya para esa clase de epopeyas a la vista de las pirámides. Ni Gran Bretaña ni Francia eran ya las grandes potencias mundiales de antaño. El mundo entonces era el de la descolonización de Asia y África, solo con dos grandes potencias extraeuropeas en el mando, la Unión Soviética y los Estados Unidos. En cierto modo, la guerra del 56 fue como el despertar de Europa a la conciencia de su subordinación y decadencia. Esta situación de inferioridad, no nueva, pero sí no tan dolorosamente evidente hasta entonces, se puso bien de manifiesto cuando al reunirse el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 29 de octubre mismo, se vio por primera vez en la historia de las Naciones Unidas votar juntos condenatoriamente a los delegados norteamericano y soviético. Washington había expresado públicamente su condena de la acción anglo-franco-israelí contra Egipto, y el entonces jefe del gobierno soviético Bulganin llegó a amenazar no muy veladamente con bombardeos de Londres y París, de forma que franceses y británicos tuvieron que comerse su orgullo y repatriar a sus tropas. ¿Cómo había comenzado esta historia de tan afrentoso desenlace? Había comenzado con la decisión de Nasser, entonces un coronel egipcio lleno de incógnitas, de nacionalizar el Canal de Suez, la vía marítima más importante del mundo, porque por ella salía al Mediterráneo todo el petróleo del Oriente Medio. Nasser había llegado a tan grave decisión como respuesta a la negativa de los Estados Unidos a financiar la presa de Asuán, que era por aquellas fechas una necesidad de Egipto, secularmente muerto de sed al borde de un gran río, el Nilo,
que se iba entero a la mar, y además de una necesidad, un símbolo de una nueva vida para el pueblo egipcio que soñaba con transformar la arena del desierto en un vergel y en última instancia una afirmación de su independencia y soberanía. Washington había abandonado la idea de financiar o participar en la financiación de la presa de Asuán porque por aquellos tiempos el precio que se ponía a todo o casi todo era uncirse a los intereses de la política exterior de los Estados Unidos frente a los de la URSS. Y Nasser, como otros muchos países que habrían de inventar la no alineación, lo que pretendía era jugar a dos bandas, beneficiándose de unos y otros, de forma que no se plegó a las condiciones americanas para entrar en lo de Asuán. El ejecutor de aquella política exterior americana, hoy unánimemente juzgada como equivocada, era John Foster Dulles. Al no ceder Nasser a sus deseos, dejó caer lo de Asuán como una piedra sin darle demasiada importancia, y ya sabemos cuál fue la respuesta casi fulminante de Nasser: nacionalizar el canal. Británicos y franceses pusieron el grito en el cielo y concertaron de inmediato una política de estrangulación de Nasser y del canal, retirando a todos los pilotos occidentales que operaban en él. Pero como en tantas otras cosas, franceses y británicos se equivocaron, porque no le fue difícil a Nasser en absoluto reemplazar a dichos pilotos y normalizar la navegación por el canal. Como los egipcios habían cerrado los estrechos de Tirán a la navegación israelí, se combinaron el pleito árabe-israelí, solo en suspensión desde 1948, como ya dijimos, con los deseos anglo-franceses de tomarse represalias del Egipto de Nasser, y de este concierto salió una operación militar de gran fuste, Israel atacando por el Sinaí y Francia y Gran Bretaña soltando paracaidistas sobre Suez y Port Said un poco más tarde del 29 de octubre, el 5 de noviembre. Británicos y franceses trataron de justificar su intervención en un conflicto inicialmente limitado a Israel-Egipto, con la estratagema de que solo se proponían separar a los contendientes. Nadie se lo creyó en Moscú ni en Washington, y los representantes de ambas capitales en las Naciones Unidas hicieron el resto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como ya dijimos. Nunca más Gran Bretaña ni Francia se metieron en una operación de gunboat diplomacy, si bien los franceses continuaron la lucha en Argelia por 2 años más, una Argelia bien ayudada por Nasser, hasta que reapareció de Gaulle como pacificador. Y nunca tampoco alcanzaron tan bajo nivel las relaciones entre Francia, Reino Unido y los Estados Unidos, a los que en París y Londres se calificaron de traidores a una alianza y a una amistad. Tuvieron que pasar bastantes años antes de que esta traición fue olvidada, si es que lo ha sido del todo. De aquella polvareda, Nasser emergió como el líder del renaciente mundo árabe y Occidente se fue para siempre del Oriente Medio. Ahora, al cabo de 24 años, está claro que la del 29 de octubre de 1956 fue la última oportunidad de que Occidente llegase a controlar de alguna manera la explotación y el transporte del petróleo. Pero en aquel año todavía no se hablaba en el mundo de crisis energética ni había nacido la OPEP. Lo más lejos que se veía a través del conflicto anglo-franco-israelí contra Egipto era que se trataba de una absurda y desfasada aventura colonial Belle Époque. Hay un tema flotando, quizá como inicio de todas estas hostilidades o quizá como eje de lo que fue esta guerra, embajadora Ilza, que era la presa de Asuán. ¿Por qué los Estados Unidos se negaron a financiar la presa de Asuán? ¿No fue esto un grave error diplomático americano? Sí, fue un error y todavía está un poco en la duda la gente de cuál fue el origen de ese rechazo. La presa de Asuán era, como todos saben, el proyecto preferido de Nasser, que consideraba que ese regadío de 60.000 kilómetros cuadrados en el desierto era una liberación para el pueblo egipcio. Esa presa costaba alrededor de $1.000 millones en aquel tiempo. Y Estados Unidos, que quería prevenir el rearme ofrecido por los soviets a Egipto, con una contrapartida que fuera al mismo tiempo pacífica y que tuviera un valor grande para los egipcios, ofreció la financiación a través del Banco Mundial, cuyo presidente Eugene Black, a quien yo he conocido, fue varias veces a Egipto a discutir este tema con Nasser. Nasser se negó casi siempre a aceptar las condiciones que consideraba leoninas del Banco Mundial. Hasta que un día, en julio de 1956, pareció aceptar las condiciones del Banco Mundial. Y llegó el embajador egipcio a Washington muy contento para hablar con Foster Dulles. Y Foster Dulles, a la sorpresa general, le dijo que no
que Estados Unidos no financiaba, utilizando un pretexto especioso, algo relacionado con el año fiscal, que llegaba tarde para meterlo dentro del presupuesto y, en definitiva, que aplazaba todo el problema. Naturalmente, Nasser tomó esto como un rechazo, como una afrenta, podríamos decir, no dijo nada, calló, y al cabo de 10 días o 15 días, el 26 de julio, aniversario de la Revolución, el hombre convocó al pueblo egipcio en el Cairo y hizo la declaración solemne y conocidísima de la nacionalización de la Compañía de Suez. ¿Por qué este rechazo de Dallas? Yo he oído muchas versiones. Me atengo a pensar que una de las que entonces corrió por Washington por vías de muy buena información era que el lobby pro-israelí, que era muy poderoso en los Estados Unidos y sigue siéndolo, en un año de elección presidencial como era aquel, a pocos meses de la elección, de la reelección de Eisenhower, sobre todo en Nueva York, había presionado de tal manera al Congreso y al Senado, sobre todo, que condicionaron la negativa de Foster Dulles. Si fue así, fue un enorme error que contribuyó a que esta serie de errores sucesivos, que fue en definitiva la aventura de Suez, se agravara aún más con este malentendido previo que desencadenó como una espoleta toda la operación del rechazo de Nasser y de la crisis de Suez. Don Pedro García Trelles, ¿por qué el mundo va, bueno, el mundo, algunas potencias, dos potencias, Inglaterra y Francia, a una guerra que tiene todos los visos de ser una guerra colonialista, una antigua guerra colonialista, cuando ya los vientos que soplan son absolutamente de descolonización, de fin de los imperios? Pues probablemente porque no les queda otra posibilidad. Es decir, creo haber pensado en un momento determinado de mi vida que es el momento donde emergen las dos superpotencias. Y entonces es el fin simplemente del mundo, del pentagrama, que hemos hablado en algún momento de nuestra relación, y entonces termina el mundo de los cinco grandes y emerge el mundo de las dos superpotencias. Se atreve a entrar porque incluso yo creo que el conde de Motrico inconscientemente nos ha dejado ver una cosa, ha dejado columbrar una idea, y es quizás la idea de lo que en derecho internacional se llamaba las indemnizaciones que iban a a dimanar de un acto como el acto de Nasser de cerrar el canal. Entonces ellos, dentro de un sentido de razón, hacen esta operación. El hecho de que luego se proyecte, quizás a lo largo del norte de África, en el caso de Francia, que quizás la figura del premier inglés, que a mí me encanta destacar como positiva, de Sir Anthony Eden, es distinta, no quizás invierta los términos de lo que estoy diciendo. Evidentemente ahí hay una ruptura de los cinco grandes y emerge la bipolaridad que durante un tiempo va a ser quizás la que distinga a las relaciones internacionales. Don Manuel Blanco Tobío, quizá sería conveniente dibujar el panorama mundial en aquel entonces. O sea, ¿cómo era el mundo de 1956 cuando llegó la crisis de Suez? Pues yo creo que más parecido al que estamos viviendo ahora mismo que el de hace un año o hace 2 años. En fin, podemos hablar, yo creo que correctamente, de una reposición o una reconstrucción de ese ambiente de la Guerra Fría que justamente en el año 1956 yo creo que pasará a la historia por dos grandes acontecimientos. Uno fue el levantamiento de Hungría, que fue el verdadero primer levantamiento serio, porque lo de Berlín fue otra cosa muy distinto, del 17 de junio del 53 fue otra cosa. El de Hungría fue un levantamiento, en fin, serio, el primero contra la dominación, digamos, de la Unión Soviética. Fue aplastado de una manera, en fin, inmisericordia y sin contemplaciones. Con la sorpresa de que, aún entonces, ahora eso sería inconcebible, pero entonces en Occidente todavía se hablaba de la liberación de la Europa sometida a la Unión Soviética, y precisamente el cruzado de esa filosofía de liberación era John Foster Dulles, con quien hemos hablado hoy, previamente, con el embajador, señor Reyes. Y el segundo gran acontecimiento fue primero la nacionalización del canal de Suez, claro, que bloqueaba, casi se puede decir, la energía que necesitaba Europa, otras partes del mundo, pero sobre todo Europa, para mantener en marcha su vida y su industria. Y a continuación, el 29 de octubre,
fecha de mi cumpleaños, por cierto, que lo pasé en las Naciones Unidas, comiendo un bocadillo, que es todo lo que pude hacer, y que tuvo ese desenlace tan histórico, tan sabido, de que por primera vez en la historia de la Organización Internacional, en el Consejo de Seguridad, por primera vez, el delegado ruso, que me parece que era Zorin, y el delegado norteamericano, que era Cabot Lodge, levantaron sus lapiceros, aprobando la moción que conminaba terminantemente, en unos términos bastante enérgicos, tanto a Francia como al Reino Unido, como a Israel, a que deshiciesen todo lo hecho y se acabase esta guerra de Suecia y la operación Mosquetero en que estamos ahora. Hay un país, profesor Mesa, que probablemente sale un poco del tercer mundo y hay un líder que es Nasser. ¿Qué representaron Egipto y Nasser? Bien, Nasser tiene una serie de niveles históricos que se van desarrollando en distintas etapas de su vida política y de la vida de su país. Nasser es un hombre de la tierra, es un hombre de clase media que cuando se abren las escuelas militares en Egipto, en los años 37, 38, puede formar parte ya de un ejército joven que va a contemplar lo que es la Segunda Guerra Mundial, que va a ser un espectáculo y una lección también para los pueblos del tercer mundo, y que va a ser también el artífice, o uno de los artífices de ese grupo de jóvenes oficiales que van a derrocar a la monarquía de Farouk. Tiene, en esta primera visión, un tinte absolutamente anticolonialista, y el imperio en Egipto es Inglaterra, evidentemente. Por otra parte, se hablaba hace unos minutos de aquellas fechas históricas en las que Estados Unidos decide no financiar la construcción de la presa de Asuán. En aquellas fechas está reunido Nasser en Brioni con los otros dos padres fundadores del tercer mundo, no del tercer mundo, sino de la concepción nueva que va a aportar el tercer mundo frente a esa bipolarización que emerge. Son Tito y Nehru. Ni a Tito ni a Nehru se le puede negar su categoría de hombres de estados históricos. Es decir, hay una pléyade de hombres del tercer mundo que van a empezar no solo a formar parte de la historia, sino a construir su propia historia. Y Nasser, quizás sea una opinión particular, pero en la mía se forja como hombre de Estado a través de la crisis de Suez. Nasser es un hombre, digamos, si no desconocido, sí poco valorado. Y Nasser va a convertir en lo que en principio podía ser una derrota, militarmente fue una derrota, lo va a convertir luego en un triunfo político. Nasser, además, aparte de esto, tiene otra imagen, que es la de líder de la nación árabe. El líder de la nación árabe, que bueno, hoy es un tema de actualidad, y durante mucho tiempo se ha hablado del despertar del Islam, no solo como actitud política, sino como actitud religiosa también. Nasser, durante mucho tiempo, durante muchos años, no va a ser solo el jefe de Estado de Egipto, sino el padre de esa nación árabe, el líder, el caudillo, y además una de las personas más importantes del movimiento de los no alineados. Ese sería un Nasser desarrollado a lo largo de la historia. ¿Qué fue, embajador, lo que lanzó la chispa que prendió el detonante para que Inglaterra y Francia se metieran en tal aventura? En algo que, sobre todo, a los ojos de la historia de hoy, suena a aventura descabellada. A mí me parece que Inglaterra tenía todavía intereses muy fuertes y presencia militar en el Oriente Medio. Es decir, estaba presente en Bagdad, hizo el pacto de Bagdad, estaba presente en Jordania, en Arabia Saudita, en los Emiratos, en el Irán, y todavía había soldados ocupando parte de Egipto, que no salieron hasta 1956, precisamente. Los últimos soldados salieron en esa fecha, de acuerdo con los tratados de la independencia final de Egipto. Quiere decirse que Inglaterra todavía se creía presente militar, política y diplomáticamente en el Oriente Medio. Este era uno de los condicionamientos que tuvo Eden como jefe de gobierno, creyendo que aquello que tenía era realmente mucho más de lo que tenía. Es decir, que todavía era un valor que podíamos considerar militar importante para tomar una decisión. Cuando Shelby Lloyd visitó Egipto, invitado por Nasser antes de esta crisis, volvió con una impresión tan tremendamente negativa, sobre todo por la injerencia sistemática de Nasser en la política de Jordania y en la política del Pacto de Bagdad, donde tenía la gente joven, nacionalista, árabe, que estaba en contra de todo eso, que cuando llegó a Londres cuentan que le dijo Eden, ¿qué opina usted del coronel Nasser? Y dijo, Mussolini, es un Mussolini árabe.
lo cual demuestra realmente el enorme error de percepción de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Mesa. Entonces creo que esa fue una de las razones por las cuales Inglaterra estaba dispuesta a tomar una decisión de esta naturaleza. Y en Francia era otro tipo de condicionamiento. Francia estaba en manos desde el mes de enero de 1956, en manos de un gobierno socialista que había ganado las elecciones, que presidía Guy Mollet y cuyo ministro de Asuntos Exteriores era Christian Pineau. Y los dos eran dos hombres enormemente condicionados por su simpatía hacia Israel, fundamentalmente porque Ben Gurión pertenecía también a la Internacional Socialista y eran compañeros. Y ese tipo de apelación le hacía mucha impresión a Guy Mollet, que era muy militante activo del socialismo internacional. Pero además había estallado la guerra de Argelia. Ya estaba en su pleno desarrollo la guerra de Argelia, con todas las consecuencias, con una serie de combates, con muchas víctimas. Había sido ya concedida la independencia a Marruecos y a Túnez, aquel mes de la primavera. Y entonces había una campaña sistemática diciendo que gran parte de los armamentos clandestinos que llegaban a Argelia llegaban desde Egipto y que los proporcionaba Nasser. Y algunos decían incluso que venían de origen soviético, que pasaban por Egipto y que iban allí. Y interrumpieron 2 o 3 veces la marina francesa en barques de esta naturaleza. Había un clima pasional en Francia anti-Egipto, anti-Nasser, por esa razón fundamentalmente. Y también porque el lobby israelí en Francia era y es muy poderoso. Y yo creo que esas dos fueron las razones que empujaron a Francia primero y a Inglaterra después, porque fue por ese orden, a hacer el pacto para intervenir militarmente contra Egipto. Contra Egipto. Entonces creo que esa colusión después se combinó al producirse la nacionalización de Suez. Dicen que Guimo le dijo, nos han dado en bandeja la ocasión que estábamos soñando, porque ahora se producirá una especie de gran rechazo general por esta nacionalización, por haberse interrumpido el tráfico por el canal de Suez, y nosotros lo que podríamos hacer entonces es montar un escenario incluyendo a los israelíes dentro de ese juego. Y esa operación de colusión tripartita extendida a los israelíes para hacerles tomar parte en la operación, empezó alrededor del 20 de septiembre, que fueron las primeras conversaciones secretas de Ben Gurión en París, primero con Guy Mollet y después con Shelby Lloyd. Vamos a hacer una pausa y en unos minutos estamos con ustedes de nuevo. Continuamos el coloquio. Don Manuel Blanco Tobío, habría que preguntar hasta qué punto es de derecho cerrar una vía de navegación que es un poco dominio del público, del mundo, que pertenece a todos. Bueno, es efectivamente un tema de derecho, pero que debiera preguntárselo a un jurista, si hubiese ocasión aquí. Pero yo recuerdo efectivamente que en aquel tiempo ese tema era lógico que saliese a la palestra y que se colisionasen opiniones muy encontradas sobre este tema. Yo no sé si ha quedado ya decidido por algún alto tribunal que tenga autoridad para emitir una sentencia definitiva sobre el tema, pero lo que sí sé es que la opinión mundial, sobre todo, claro, en Inglaterra y en países como Inglaterra y Francia, y por supuesto Israel, claro está, pues fueron muy duros en sus críticas contra la decisión de Nasser de nacionalizar el canal y cerrarlo a la navegación internacional, pero muy pronto surgieron ya criterios, ya de juristas, no de irritados políticos, sino ya de tranquilos y reflexivos juristas, y hasta no sé si del Tribunal Internacional de la Haya, si intervino en aquel momento, en los que parece que quedó bastante claro que sí, que Nasser, al nacionalizar la compañía del canal de Suez, pues había hecho uso de la soberanía territorial de su país, de Egipto. Por otro lado, yo quisiera decir aquí, sobre lo de Asuán y sobre esta crisis que estamos tratando, que quizá como mejor se comprende todo lo que ocurrió en torno al canal y en torno
a la guerra que siguió enseguida, el 29 de octubre del 56, quizá esto, como se entiende bien, es simplemente paseando o acodándose sobre el Nilo, en el Cairo, por ejemplo. Porque entonces se comprende muchas cosas por los ojos, que es como entran bien las cosas. ¿Y qué se ve allí? ¿Qué nos dicen los ojos? Bueno, pues un país muerto de sed, un país, un enorme desierto, y cruzando ese desierto y yéndose y a perderse en el mar, en vano completamente, una vena fluvial gruesa, hermosa, ¿verdad?, que es el río. O sea que cuando a cualquiera de los que fuimos allí a ver qué pasaba en Suez, nos enseñaban el desierto y nos asomaban después al caudal del río, nos dábamos cuenta de que esa causa iba a tener en Egipto, iba a agarrar mucho en la conciencia popular del pueblo egipcio, como así fue. Y después el resto, claro, si Egipto no se defendió brillantemente en el terreno militar, bueno, había aparte de otras cosas, había una buena excusa para ello. Eran tres de los mejores ejércitos del mundo los que conjuntamente habían caído sobre Egipto, que aún se estaba reponiendo de su primera guerra con Israel. El ejército francés, el británico y el israelí era en fin, tres ejércitos de élite en el mundo. ¿Cuál fue el secreto de saber cambiar la derrota por victoria? Bueno, quizás no fue un secreto, sino, aunque sea una frase un poco literaria, es que quien estaba con el viento de la historia a favor era Nasser. Y eso también lo comprendieron muy bien Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos no secundando la operación y la Unión Soviética haciendo pesar graves amenazas sobre París y Londres. Pero yo quisiera añadir, se ha hablado de la posibilidad de que un país nacionalice una vía de navegación. Quizás lo de Egipto, la operación de Nasser nacionalizando la compañía en el 56 es un precedente. Hay que comprender, en primer lugar, que el derecho internacional público, que todavía era vigente en el año 56, era un derecho que había sido construido por europeos en los siglos XV y XVI, e incluso hablaba de un ordenamiento público europeo, es decir, a beneficio de los grandes imperios. A partir de los años 50 surgen ordenamientos jurídicos distintos, que bueno, pueden parecer todavía un poco utópicos en el 56, pero que 10 años después, en los años 65 y 66, Naciones Unidas va a recoger el derecho de los pueblos a ser los soberanos de sus propios recursos y riquezas naturales. Pero yo añadiría otra cosa también, es que antes ha dicho el ministro Araiza que los políticos franceses dijeron qué buena ocasión nos presenta la nacionalización para intervenir. Así que hay una ideología, si queremos expresarnos así, que decir, bueno, vamos a defender el derecho. Y luego hay una acción política y es en la cual el derecho no cuenta. Y yo tengo aquí recogido una opinión que es de un hombre poco sospechoso, porque es un hombre que tiene una cierta respetabilidad política y científica, que es Maurice Duverger. Y Duverger, el 1 de agosto del 56, en Le Monde, escribía: frente a la megalomanía de un dictador, no hay que responder con procedimientos jurídicos que ridiculizan el derecho, hay que responder con la fuerza. Y este era el valor que evidentemente Francia e Inglaterra le estaban dando a esas afirmaciones jurídicas exteriores. Parece, señor García Trelles, que aquí se ha operado, que se ha producido un tremendo fallo de la diplomacia. Es decir, de alguna manera, Inglaterra y Francia se llevaron una gran sorpresa con la reacción tan furibunda, tan enérgica de Rusia y de Estados Unidos. ¿Qué ocurre? ¿Los servicios de información no funcionaron como debía de funcionar? ¿La diplomacia falló? ¿Qué ocurrió? La diplomacia no falla. Fallan precisamente lo que usted acaba de decir, los servicios de información que son ajenos a la propia función del diplomático. Pienso que la política, sobre todo la política a nivel mundial, se hace a escala distinta de la del modesto funcionario diplomático, que tiene una función a veces tremendamente limitada que cumplir. Yo creo, me atrevo quizás a citar a un personaje que me gusta traer por los pelos, que es el propio Kissinger. El doctor Kissinger, que quizás tenía la mejor información, si hubiera sido en aquel momento un personaje como fue después, él critica de una forma absoluta la acción concertada de anglo-francesa en Suez, y la critica diciendo que es deplorable, la califica como tal, incluso dice que es una acción cara a la galería. Es evidente que una embajada detenta y tiene una información gráfica y clara.
Sin embargo, yo nunca creo que haya fallos de diplomacia. Los fallos se producen a escala de quién manda a ejecutar los actos a el funcionario que se encuentra en el sitio. Pero jamás creo que se pueda sacar al funcionario en el sitio un fallo que corresponde quizás al Estado que representa. Embajador, ¿hubo vencedores y vencidos como en toda guerra? En todo caso, ¿quiénes fueron los vencedores, quiénes fueron los vencidos? Sí, en toda guerra hay siempre vencedores y vencidos, aunque a veces no se ve bien cuál es el vencedor y el vencido hasta pasada una temporada. Creo que sí, que hubo terminantemente unos vencidos. Los vencidos fueron, más que los gobiernos de Francia y Inglaterra, los propósitos de Francia y de Inglaterra de mantener un liderazgo en lo que podíamos llamar las opiniones políticas y militares de Europa de un modo independiente, sin la avenencia o la aquiescencia de los Estados Unidos. Eso fue lo que resultó vencido. Y después, dicho sea de paso, otro tema que ocurrió, como se ha señalado, simultáneamente, fue la rebelión de los húngaros, aplastada de un modo implacable, que fue otra de las cosas que resultaron también de esa misma Semana de la Verdad, que fue el comienzo del mes de noviembre de 1956, que fue la imposibilidad material de que los pueblos que están en lo que hoy se llama el área del Pacto de Varsovia, que en definitiva fue reconocido de alguna manera en la conferencia de Helsinki, que fue uno de los precios de la conferencia de Helsinki, eso no se puede ya plantear como una posibilidad en la que puedan recibir ayuda directa para cualquier sublevación frontal contra la potencia militar del Pacto de Varsovia y de la Unión Soviética. Creo que el otro gran vencedor, de alguna manera, fue el criterio de que Estados Unidos, a partir de entonces, tenía el liderazgo mundial de lo que se ha llamado la política de Occidente. Que la Unión Soviética había empezado a llegar al nivel tecnológico de equilibrio nuclear, que no fue reconocido hasta el año 58, pero que ya implícitamente estaba ahí presente, y fue lo que decidió, con esas famosas cartas de Bulganin a Eden y a Molé, a parar la operación. Finalmente creo que los Estados Unidos sacaron de esta operación, de la que siempre se ha dicho que no tuvieron información exacta porque hubo un enorme conjunto de malentendidos en los cuales Shelby Lloyd y Guy Mollet, cuando fueron a Estados Unidos poco antes de esta operación, creyeron haber informado, pero no informaron. Hasta el punto de que se ha dicho que Eisenhower soltó una serie de blasfemias y palabrotas al enterarse el día del desembarco, el día, mejor dicho, de la operación, previa al desembarco, de que había empezado esa guerra, porque creyó que era un verdadero disparate que además le venía a perturbar los últimos días, horas, diríamos, de la campaña electoral suya. Creo que sí, que tuvieron información, y me inclino a pensar que no solamente tenían información, sino que se hicieron un poco los distraídos, pensando que era tal el disparate que se había planteado como escenario que tenía que fallar. Y de alguna manera entraron al final a ser los que, con aquella fórmula de los cascos azules, dieron o intentaron dar una salida airosa al propósito franco-británico, y después, como todo el mundo sabe, pues obligaron, esa fue la palabra, a Inglaterra primero y a Francia después a aceptar el alto el fuego sin llegar al desembarco real de la fuerza militar. Hay que recordar a este respecto que fue un precio que incluso se pagó en dinero, porque la libra se cuarteó de tal manera en la muy vacilante economía de la posguerra británica de aquellos tiempos que empezó a derrumbarse. Y entonces, en esa situación angustiosa, Eden pidió ayuda a los Estados Unidos. Y el presidente Eisenhower, la propia noche en que fue reelegido, por teléfono le ofreció a Eden $1.000 millones para sostener la libra, que eran entonces suficientes, porque entonces las cifras eran de otro orden que las de ahora, a cambio de que a esa misma noche diera la orden de alto el fuego y de interrupción de la operación franco-británica de Suez, que fue otra derrota, si se quiere, que demostró que hasta incluso en el terreno financiero y monetario no había ya independencia para una acción propia de lo que eran los líderes vencedores de la guerra mundial en el terreno puramente europeo. Ese creo que fue el balance final de esta operación. Señor Blanco Tobío, en su opinión, digamos como observador político, puesto que usted entonces lo era, ¿el mundo estuvo cerca de la Tercera Guerra Mundial? ¿Lo pensaron ustedes? No. La respuesta es terminante. No, de ninguna manera. Hubo, se ha hablado aquí ya, esas cartas de Bulganin al gobierno británico y al gobierno francés
no de una manera excesivamente clara, pero tampoco excesivamente velada, diciéndole que o se retiraban de Suez o que podían en cualquier momento empezar a caer bombas atómicas sobre Londres y sobre París. Pero la verdad es que nadie tomó muy en serio aquella amenaza. Entre otras cosas porque las cartas llegaron a sus destinatarios cuando ya el juego se había terminado. Por otro lado, la forma en que se comportó Rusia en la Unión Soviética en aquel momento, pues en el Consejo de Seguridad se vio enseguida que la solución era diplomática, nada menos que contaba con la ayuda de los Estados Unidos. Ya hablé antes de que fueron los dos delegados de ambas grandes potencias las que se concertaron, se pusieron de pleno acuerdo para una resolución que ponía el final a esta guerra. Bueno, en estas circunstancias y por estas razones no hubo, que yo recuerde, psicosis ninguna de estallido de la Tercera Guerra Mundial. Lo de Hungría despertó más emociones, por decirlo así, porque lo de Suez era una operación que yo creo que no levantó emociones, no se planteó en terrenos emocionales, porque ni siquiera los franceses ni los ingleses apoyaron de manera clamorosa, con desfiles o manifestaciones, esta operación conjunta, ¿verdad?, sobre Egipto, sino que al contrario, en la prensa inglesa, no tanto en la francesa desde luego, pero en la prensa inglesa, yo lo recuerdo muy bien, en la prensa inglesa los periodistas parece que vieron con más claridad que el gobierno de Mr. Eden, pues en qué lío se habían metido. La idea que prevalecía entonces era, pero ¿qué se ha creído esta gente? Que todavía esto es el Imperio Británico en la cresta de su poderío, pero fue el final del último sueño del imperial europeo, fue el final de Europa como gran potencia mundial. Desde entonces, en aquel momento se deterioraron mucho, y era lógico, se deterioraron bastante las relaciones, por ejemplo, entre Londres y Washington, que siempre había existido algo que a mí me parece cada vez más fantástico, eso que llaman ellos en su lenguaje special relationship, una relación especial, que, en fin, parece que... esas quedaron muy mal paradas las relaciones, pero claro, pasa el tiempo y se restablecieron en sus verdaderos términos, pero el hecho persistió y persiste. Europa, cuando lo de Suez, perdió su primogenitura como potencia mundial que contaba en el mundo. ¿Por qué? Bueno, pues todo esto a expensas o a cargo de, precisamente, dos potencias extraeuropeas, las dos. Los Estados Unidos al otro lado del Atlántico y la Unión Soviética. Ese es el final de Europa como gran, vamos a ponerlo así, nunca lo fue de esa manera tan explícita, pero como gran potencia mundial, como rectora o como creadora o sustentadora de un orden político mundial, ahí se acabó. A cargo, ya digo, de dos grandes potencias europeas, extraeuropeas. Fue Europa la que perdió esa guerra y esa primogenitura. Profesor Mesa, ¿fue de alguna manera esta guerra la primera crisis del petróleo tal como se produciría hoy, tal como estamos viviendo otra vez hoy? Bien, yo creo que queda claro por lo que estamos diciendo hasta ahora que la importancia militar que tuvo la operación sobre Suez tuvo una dimensión mucho más pequeña que la política. Eso es evidente. Yo añadiría a lo que ha dicho Don Manuel Blanco Tobío, es que en el año 56 se inicia un nuevo diseño del Mediterráneo, sobre el Mediterráneo, lo mismo que sobre los antiguos imperios coloniales. Ni en Yalta ni en Potsdam las grandes potencias hacen ningún acuerdo, el acuerdo se va a producir después y el primer paso sería la eliminación de los antiguos poderes coloniales. Es una guerra también premonitoria de crisis posteriores. Es decir, los cascos azules se instalan en el 56, no se retiran hasta el 67, hasta las vísperas de la guerra de junio del 67. Y hay otra cosa que también se olvida dentro de esta pequeña guerra o de esta confrontación que puede parecer más o menos terrible. También hubo otro inicio, y es que aquí nace la resistencia palestina. Es decir, ya hubo los primeros grupos palestinos dirigidos por Yasser Arafat que van a combatir junto con este mal pertrechado, como se ha dicho antes, ejército egipcio.
Y también hay otro hecho que yo creo que va a ser muy importante para Europa Occidental, y es la crisis del socialismo francés. Y hay un gran perdedor, antes se hablaba de perdedores, también se ha dicho que eran guerras en las cuales los contendientes directos e indirectos tenían objetivos diferentes. Es muy distinta a la posición inglesa, se habló antes de ella, incluso Eden en su memoria lo refleja, la opinión pública británica no estaba detrás de él. No solo la pública, sino también la opinión parlamentaria. Cuando se discute en la Cámara de los Comunes la aprobación del ultimátum, pues se aprueba con un margen estrecho, 270 votos a favor y unos 220 en contra. En el Congreso, en la Cámara Nacional Francesa, pues los diputados son mucho más favorables. Y a partir de este momento, Guy Mollet va a ser una víctima no solo de la política de Argel, la política que lleva a cabo en el Cercano Oriente, sino también la política que la SFIO francesa también había apoyado en Indochina. Es decir, es todo un derrumbe del cual, pues evidentemente, el Partido Socialista francés tardó mucho tiempo en recuperarse, si es que alguna vez se recuperó. Es decir, que creo que para dar una visión o una opinión a los televidentes, hay que tener en cuenta eso, que son muchos los protagonistas, objetivos muy distintos y unos resultados que se van a ir viendo luego a un plazo largo. ¿Podría producirse otro Suez ahora? Yo no lo sé, yo obviamente no lo sé y además no puedo contestar a esto. Lo que sí me importa es lo que ha dicho don Manuel Blanco Tobío en cuanto a la pérdida, digamos, del poder europeo. Yo pienso que soy un absoluto convencido en cuanto a la existencia de un mundo bipolar, pero no sé hasta qué punto hay un mundo interpuesto, y el mundo interpuesto fue en un momento determinado quizás el tercer mundo, y lo fue evidentemente. Y yo me planteo objetivamente, y lo digo quizás contesto a la pregunta que me hace el moderador, en el sentido de que hasta qué punto Europa ha perdido ese protagonismo que tuvo en su momento, hasta qué punto, por ejemplo, ahora la gran superpotencia americana no recaba de Europa un apoyo que no necesita tanto como potencia hegemónica, sino en cuanto que líder de un mundo distinto al mundo que se confronta, por ejemplo, en Afganistán o que se confronta quizás horriblemente en la Polonia pakistana. Me aterra. Entonces, no lo sé. No veo otro Suez. No hay otro Suez. Hay siempre un Suez. Yo no los quiero ver, pero yo quisiera, para mí el conde de Motrico es la historia. Entonces yo quisiera que el conde de Motrico contestara esa pregunta que me ha hecho a mí. Señor conde de Motrico, y usted cierra el programa, porque vamos ya en los minutos finales. Yo diría que decir que va a haber otro Suez no es realmente una pregunta que se pueda hacer así, porque Suez ya ha dejado de ser lo que fue. Es decir, un pretexto que en aquel momento era válido para unas circunstancias determinadas. Lo que ha dicho mi compañero y amigo Trelles es, creo que muy sutil y muy importante. Si Europa tiene o no capacidad de protagonismo en el gran panorama de la historia. Yo creo que sí lo tiene, pero creo que una de las consecuencias de esta aventura fue el que Europa, que ya estaba decidida a ello, se reafirmó más en ser un conjunto de naciones desarrolladas, prósperas, unificadas de alguna manera en lo económico y comercial, a través de una porción de cosas como el Consejo de Europa, como la Comunidad Económica Europea, pero que renunciaba a tener protagonismo militar. A partir de esa época se puede decir que es cuando realmente Europa renuncia a ser alguien con potencia militar suficiente para ser protagonista en el mundo. Y por eso quedaron dos grandes superpotencias y después quedó Europa, no diría que desarmada, pero sí sin capacidad de ser la tercera potencia nuclear del mundo. Esto fue un propósito deliberado, que se reafirmó después de la aventura de Suez. Europa ha tomado otro camino, el camino de la economía, el camino de ser la primera potencia comercial del mundo, que lo es, la Comunidad Económica Europea, el camino de la cultura, el camino de las libertades, el camino incluso de la democracia como sistema. Todo eso ha sido un resultado de Europa. Hoy creo que si estamos mirando a la situación actual del mundo, precisamente Kissinger, a quien aludía hace poco el señor Trelles, ha dicho hace unas horas, con mi aquiescencia total en ese punto, que para hacer una política de contención, no de enfrentamiento, hacia el expansionismo posible de la Unión Soviética como potencia mundial, había que concertar las políticas de América y la política de Europa. Y había que concertarlas no para hacer un plan de enfrentamiento militar, sino para hacer una concertación de posiciones, en las cuales, y creo que en eso tiene mucha razón, no se puede decir que se dé a Norteamérica sola el papel de ser la que tenga
el papel de confrontar hasta con amenazas o con contrapeso militar a la otra potencia, y que Europa, mientras tanto, hable de distensión, de détente, sino que tiene que ser una concertación de posiciones, en las cuales los dos tomen una posición conjunta y sepan exactamente qué movimientos van a hacer para ser la balanza o el equilibrio de esa otra gran potencia expansionista que se llama la Unión Soviética. A mí me parece que ahí está la clave de lo que se puede esperar de un futuro, que en mi opinión es un futuro que excluye la guerra nuclear voluntaria, porque el costo humano, el costo demográfico, el costo de catástrofe que representa la apocalipsis nuclear es tan alto que no creo que haya ningún elemento responsable en el mundo, en los liderazgos mundiales, de cualquier ideología que sean, que apriete conscientemente el botón, porque sabe mejor que nadie que ese costo es un costo que es la pura pérdida para la humanidad, porque es la vuelta a una situación medieval con la ruptura de todo lo que se ha conseguido de progreso de la humanidad en los últimos siglos. Muchas gracias. Nuestro tiempo se terminó. Gracias por haber seguido ustedes el programa y a ustedes, señores, muchas gracias por sus valiosos testimonios y aportaciones. Buenas noches.